gente común explorar el mundo que nos rodea. A veces los experimentos conducen a descubrimientos inesperados que pueden cambiar completamente las ideas que tenemos sobre un fenómeno. Además, los experimentos pueden ser geniales, excitantes y tener un final completamente inesperado. Hoy hablaremos de estos experimentos increíbles. ¡Adelante! Peso bajo el agua. Si eres nadador, probablemente hayas notado que los objetos sólidos son mucho más ligeros en el agua que en la tierra. Es posible que hayas intentado levantar a alguno de tus padres cuando eras niño y te hayas sorprendido de poder hacerlo bajo el agua. La explicación se encuentra en las leyes elementales de la física, y más precisamente en el principio de Arquímedes. Según este principio, el empuje vertical hacia arriba hace que todos los objetos sumergidos en líquidos sean más ligeros, y cuanto mayor es la densidad del líquido, mayor será el empuje vertical. Probablemente hayas notado que al nadar en agua muy salada, puedes flotar horizontalmente en el agua sin ningún esfuerzo. En este caso, el empuje vertical equilibra la fuerza de la gravedad. Esperamos que lo hayas entendido, pero incluso algo tan elemental como el principio de Arquímedes permite a algunos investigadores y a veces a personas muy entusiastas crear toda clase de experimentos. Por ejemplo, ejercicios físicos, levantando pesas bajo el agua. Parece absurdo, pero incluso existen récords Guinness establecidos bajo el agua. Después de todo, no todo el mundo es capaz de levantar un gran peso en el gimnasio, pero bajo el agua todo es mucho más fácil y francamente es mucho más interesante. Enterrar viva a una persona. Ser enterrado vivo es una de las fobias bastante comunes. La gente tenía tanto miedo de ser sepultada antes de tiempo que incluso compraban ataúdes especiales con campanas que podían hacer sonar desde la tumba, llamando la atención del guardia del cementerio. Incluso ahora existen varios sistemas para evitar enterrar a una persona viva, por no mencionar el hecho de que algunas personas son sepultadas con un teléfono móvil. ¿Pero es posible sobrevivir después de ser enterrado? Es una gran idea para un experimento. Ni siquiera tienes que enterrar a una persona, solo cúbrela con una tapa de vidrio completamente sellada y luego observa lo que sucede en el interior. Si eres claustrofóbico, probablemente estés preocupado, y con razón, pero no te preocupes. El experimento del vídeo es completamente seguro. Es supervisado por un médico que puede ofrecer los primeros auxilios en caso de necesidad, pero aún así, no lo repitas en casa. El principal peligro en esta situación, como en el caso de un entierro de verdad, son las pequeñas reservas de oxígeno que hay en el ataúd. Como seguramente sabes, los humanos inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Después de solo 3 minutos en el ataúd, la concentración de CO2 se convierte en un problema. El dióxido de carbono penetra en el torrente sanguíneo, aumentando la necesidad de salir del encierro tan pronto como sea posible. El instinto de autopreservación entra en juego, el pánico crece y la persona atrapada tendrá poco más de 16 minutos para salir. Pero esa es una historia diferente. En general, no es una experiencia muy agradable. Trampa adhesiva. Probablemente hayas visto trampas de papel adhesivo para ratones, cucarachas y otros parásitos pequeños. Estas trampas se colocan en el piso cuando se necesita atrapar un animal que se mueve por el suelo, o se cuelgan en forma de cinta para atrapar moscas, mosquitos y en general cualquier insecto que no sea lo suficientemente inteligente. A veces parece extraño que un poco de pegamento aplicado en una capa delgada de papel pueda ser suficiente para atrapar a un ser vivo. Esto nunca funcionaría con una persona. Bueno, tienes razón. Para atrapar a una persona se necesita una capa de pegamento mucho más gruesa. Se necesitarán unos cuantos baldes para crear una trampa del tamaño adecuado. Pero ¿puede realmente atrapar a un adulto fuerte, especialmente si se mueve rápido? Después de todo, las personas no son cucarachas. Son mucho más inteligentes, más astutas y... también pueden quedar atrapadas en una trampa de pegamento.
Se necesitaron solo 2 pasos para perder completamente la capacidad de mover las piernas y al mismo tiempo perder una zapatilla y 2 guantes. No, por supuesto puedes intentar moverte de otra manera, pero es poco probable que tengas éxito. En cualquier caso, si vas a repetirlo en casa, asegúrate de tener a alguien que te pueda liberar. Ascensor en caída libre. Existe una leyenda urbana sobre cómo sobrevivir en un ascensor en caída libre. Lo único que debes hacer es saltar en el último momento, antes de que el ascensor toque el suelo, lo que te proporcionará una seguridad total. Para poner a prueba este mito, los investigadores elevaron la cabina de un ascensor con un maniquí a una altura de 30 metros y luego la soltaron. Bueno, sin saltar el resultado es bastante triste. El maniquí terminó completamente roto. Esto quiere decir que es poco probable que una persona de pie en un ascensor en caída libre pueda sobrevivir. Pero ¿y si saltara en el último segundo? El maniquí no sabe saltar, así que los experimentadores tuvieron que instalar un mecanismo adicional y repetir el experimento. De nuevo, la cabina del ascensor con el maniquí es elevada a una altura de 30 metros y ¡bam! El resultado es decepcionante. Si creías que el salto te ayudaría a evitar lesiones, tenemos malas noticias. Como mínimo te romperás las piernas, por no hablar de otro número de lesiones. Por supuesto, el resultado es mucho menor que si te quedaras quieto, así que siempre puedes intentar saltar en el último momento. Pero los ascensores no suelen tener el suelo de cristal, así que ¿cómo sabes que es hora de saltar? En cualquier caso, la manera más efectiva de sobrevivir en un ascensor en caída libre es acostarse en el suelo, colocar tu bolso debajo de tu cabeza y cubrirte con las manos. En ese caso tendrás más suerte que el maniquí de este experimento. Lava y hielo. En la vida silvestre, la lava y el hielo no suelen encontrarse, ya sabes, por la gran diferencia de temperatura. Sin embargo, los investigadores no serían investigadores si no decidieran combinar la lava con un enorme pedazo de hielo y ver qué pasa. Tal vez también hayas querido descubrir la respuesta cuando eras niño. Entonces, ¿cuáles podrían ser los resultados de este experimento? La lava podría derretir el hielo en segundos y fluir a través de él, o por el contacto entre la lava y el hielo podría ocurrir una explosión. Muchos objetos tienen esta reacción al entrar en contacto con la lava, pero el resultado superó incluso las expectativas de los científicos, porque la lava apenas tocó la resbaladiza y fría superficie, se convirtió en burbujas. Burbujas enormes, burbujas dentro de burbujas. Parece que la lava hierve de repente. Los huevos revueltos del infierno es el nombre dado a la lava burbujeante por los propios investigadores. Realmente no es lo que esperábamos ver al ver la combinación del hielo con un líquido a una gran temperatura. Sin embargo, el gran número de burbujas volcánicas es bastante fácil de explicar. La lava está tan caliente que cuando el hielo entra en contacto con ella, no solo se convierte en agua, sino que inmediatamente empieza a evaporarse. Mientras el agua sigue evaporándose, justo encima está fluyendo la lava. Así es como se forman las numerosas burbujas. Y cuando la lava se enfría, el vapor se encierra en el interior. El resultado es similar al trabajo de un soplador de vidrio natural. Caminar sobre el agua. La gente no camina sobre el agua. Incluso si alguien en las profundidades de su alma se siente como un patinador de agua, es poco probable que tengas las características físicas de ese insecto. Sin embargo, existe la leyenda de que un marinero, después de un naufragio, utilizó 2 chalecos salvavidas como botas y caminó hasta la tierra. El marinero no tenía remos, y los tiburones que nadaban alrededor decidieron no comerse al marinero después de presenciar este milagro, por si las moscas. ¿Pero es posible hacer esto en la vida real? Lo más probable es que nuestros espectadores categóricamente digan que no, pero eso no significa que no se deba realizar un experimento para comprobarlo. Es gracioso. Y es gracioso. ¿Qué más necesitas saber? Vale, este experimento es realizado en nombre de la ciencia y de la gente que ha naufragado, debido al hecho de que la persona es mucho más pesada que el agua y que las botas especiales creadas para el experimento, el resultado es bastante obvio. Las piernas se abren y
y la persona termina en el agua. Ni siquiera un par de zapatos unidos entre sí son de gran ayuda, porque se pueden usar para mantener el equilibrio, pero no para caminar. El resultado es bastante predecible y húmedo. Solo un participante del experimento logró dar algunos pasos sobre el agua, pero por poco tiempo. Barricada de muebles. Probablemente has visto en las películas que los héroes, o en algunos casos los villanos, se esconden de sus perseguidores en una habitación, y para protegerse empiezan a mover los muebles construyendo una barricada. Por supuesto, la puerta fortificada con los muebles les ayudará a ganar al menos un poco de tiempo. Here's Johnny. Pero, ¿cuán realista es este método y en general tiene sentido? Bueno, este es un trabajo para los cazadores de mitos. ¿Quién más podría hacer experimentos como este, verdad? Pues bien, como demuestra la práctica, la puerta es la primera víctima durante un ataque frontal. Por muy poderosa que sea la barricada del otro lado, es evidente que las puertas interiores no están creadas para ser golpeadas. Por eso se rompen fácilmente. Sin embargo, si construyes una barricada correctamente, tendrás la oportunidad de alejarte de tus perseguidores. Pero todo depende del tipo de habitación. En primer lugar, si la habitación es alfombrada, la barricada no se moverá con cada golpe. En segundo lugar, el tamaño de la habitación. Si es pequeña, los muebles se pueden ubicar de manera que se apoyen contra la pared opuesta. Y finalmente, el orden de los muebles. Cuanto más alto sea el armario, más cerca de la puerta deberás ponerlo. En ese caso es menos probable que se rompa en unos segundos. Es decir, la puerta se derrumbará de todos modos, pero tendrás un poco más de tiempo. ¡Hey! Deja la pereza. Es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. En este desquiciado mundo es muy importante ser siempre buena persona y ayudar a los demás. Estamos seguros de que las buenas acciones no pasan desapercibidas y que cada uno de nosotros puede hacer del planeta un lugar mejor. Por eso aquí tienes algunas de las historias que te devolverán la fe en la humanidad. Adelante. Ciervo. Darius Asnauskas, un aventurero lituano, fue testigo del singular nacimiento de dos ciervos bebé en el patio de su casa, cerca del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Desafortunadamente, uno de los ciervos resultó herido y fue abandonado por su familia, ya que no podía seguir su ritmo. Darius decidió traer al pequeño ciervo a casa y cuidar de él. Cuando el bebé ciervo recuperó su salud, Darius lo regresó a su hábitat natural, pero el ciervo no duda en volver de vez en cuando a casa de su padre adoptivo. Las deportistas. A Megan Bogle, de 17 años, le faltaban 20 metros para llegar a la meta de una carrera de 3.200 metros, cuando una rival, Arden McMath, se desmayó frente a ella. En lugar de seguir corriendo, Bogle ayudó a McMath a ponerse de pie y la llevó consigo hasta la meta, asegurándose de que McMath siempre estuviera delante, incluso a la hora de cruzar la línea final. Gatito. La vida de un bombero no consiste solo en luchar contra el fuego, sino también en salvar la vida de aquellos que han sido heridos, y no siempre se trata de seres humanos. Durante un incendio, el bombero Cory Kalanick estaba buscando entre el humo personas que no hubieran podido escapar por su cuenta. Entonces, la cámara que llevaba el bombero en su casco capturó el momento en el que se encontró con un gatito que no daba señales de vida. Ayudándose de un equipo especial de oxígeno para animales y después de bañarlo con agua fría, el hombre puso la máscara de respiración al gato. Después de unos minutos, el gatito, llamado Lucky, se despertó. Tras una revisión con el veterinario, el gato pudo volver con sus dueños. Mohamed Ali.
En enero de 1981, Mohamed Ali estaba dando un paseo por la ciudad cuando se dio cuenta de que un hombre quería acabar con su vida saltando por una ventana. Para el momento que Ali llegó al lugar, el hombre, supuestamente un veterano de la guerra de Vietnam, había escuchado los discursos de la policía, de psicólogos profesionales y de oficiales del ejército, que intentaban en vano convencerlo de que no saltara. Pero el boxeador subió al edificio y logró convencer al hombre tan solo con el poder de sus palabras. Por supuesto, Mohamed no arriesgó su vida, pero este acto es digno de respeto y admiración, ya que Ali logró lo que no pudieron hacer ni siquiera personas entrenadas para ello. Este es un ejemplo más de que el deporte nos hace mejores personas. Accidente en bicicleta. En septiembre de 2011, en una carretera de Estados Unidos, ocurrió un terrible accidente en el que un ciclista quedó atrapado, junto a su bici, bajo un carro en llamas. Los testigos del accidente no pudieron quedarse sin hacer nada y corrieron a ayudar al pobre joven, antes de que su cuerpo fuera devorado por las llamas. Gente de todas las edades, creencias y profesiones trabajaron juntos para salvar al desdichado ciclista de una trampa mortal. Seguramente él mismo creía que ya estaba muerto, pero el esfuerzo conjunto de un grupo de personas puede hacer milagros, como en este caso. El ladrón misericordioso. Algunas veces no nos damos cuenta de los problemas de los demás y otras veces la ayuda viene de donde menos lo esperamos. En una estación de metro de París, un ladrón notó a un hombre dormido y no dudó en limpiarle los bolsillos al instante. Segundos después, el hombre, que supuestamente estaba durmiendo, se levantó y era claro que no se sentía nada bien. El hombre intentaba no perder el equilibrio, pero no lo logró y cayó sobre los raíles del subterráneo. Aunque otro hombre vio lo que sucedió, decidió seguir su camino y dejar al hombre a su suerte. Y aunque parezca improbable y difícil de creer, la persona que terminó salvando al hombre fue el ladrón que lo había robado. El carterista no se detuvo ante la posibilidad de ser capturado o de ser atropellado por un tren de 200 toneladas. Él simplemente decidió salvar una vida humana. Y el hombre que se sentía mal terminó con un par de contusiones, pero vivo, todo gracias a su ladrón. Bus escolar. En algunos casos, un par de segundos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. En esos momentos es vital tener a tu lado a una persona con reflejos de gato y la habilidad de mantener la cabeza fría sin importar la situación. Jeremy, un chico de 13 años de Estados Unidos, es esa persona. Durante uno de sus habituales viajes en el autobús escolar, el conductor repentinamente se desmayó. Para colmo, el pie izquierdo del conductor oprimía el acelerador y el bus aceleraba más y más cada segundo. Pero eso no detuvo al joven y valiente chico. Él quitó el pie del conductor del acelerador y se sentó al volante. Después de llevar el autobús a un lugar seguro y cuando la amenaza de un accidente había sido superada, el chico intentó resucitar al conductor. Gracias al intrépido joven, 12 niños y un adulto escaparon de una muerte casi segura. El policía. Un oficial de policía decidió ir al campo en su día de descanso y en el camino paró en una gasolinera para llenar el tanque de su carro. De repente, en medio de un tranquilo día de sol, un carro se estrelló contra un surtidor de gas y se prendió en llamas. En primer lugar, el oficial salió corriendo debido al riesgo de una explosión. Pero al darse cuenta de que el conductor del carro accidentado no salía de su vehículo, decidió regresar y ayudarlo. Después de llevar al hombre inconsciente a un lugar seguro, el policía corrió hasta su propio carro, no para salvar sus pertenencias, sino para agarrar el botiquín de primeros auxilios. Él quería salvar la vida del conductor, un hombre mayor de 69 años, que había sufrido de repente un coma diabético. De no ser por el valiente oficial, el hombre no hubiera podido ver de nuevo a sus nietos. El salvaperros. En invierno de 2012, en uno de los lagos artificiales de Moscú, un perro quedó atrapado bajo el hielo. El dueño comenzó a pedir ayuda, pero la única persona que acudió fue un colegial, Sergei, que estaba regresando a casa después de sus clases. Sin pensarlo dos veces, el chico saltó al agua congelada, que fácilmente puede causar un calambre, para salvar al perro. Aunque fue relativamente fácil para el chico llegar hasta el animal, el camino de vuelta se le hizo mucho más difícil, ya que las fuerzas lo abandonaban. El joven estuvo